momento vamos a recibir arquitecto, es autor de libros también, fue miembro del Consejo Asesor de la UNESCO en representación de la República Dominicana y asimismo también se ha desempeñado en diversas funciones en el Estado Dominicano. Hoy vamos a conversar con él sobre lo que es la diáspora o lo que somos la diáspora y el desarrollo de la diáspora en el exterior. Para esto vamos a recibir a Rodolfo Pou. Bienvenido al espacio Levántate New York. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. ¿Cómo está? Me gustaría iniciar preguntándote, para muchos expertos, el término diáspora no se corresponde, sino que quieren denominarles dominicanos en el exterior. Pero tú, que eres un investigador profundo en el tema, me gustaría preguntarte, ¿por qué seguimos utilizando el término diáspora? ¿Cuál es la diferencia y por qué debemos usar el término diáspora? El término diáspora es un término milenario, si se quiere, y habla de la dispersión si se quiere, de compueblanos, de personas de un mismo territorio, organizándose como comunidad fuera de ese territorio original. Eso suena más si se quiere, más ligado, más estrecho a su nación de origen que lo que pueden sentirse utilizar el término exterior. Hay que entender que la República Dominicana no se define por los arrecifes que geográficamente le han dado su cuerpo. Ya hace tiempo que nosotros superamos la isla La Española y seguimos siendo dominicanos. Por eso es importante identificarnos como diáspora. También identificarnos como inmigrantes. Es una palabra que fue secuestrada hace más de una década, de la cual en su momento, hasta ese momento, mediados de los años, hasta los años 90, todavía el término inmigrante era símbolo de una persona que trascendía, vuelvo y reitero, las fronteras de su nación de origen para hacer y buscar algo mejor, no solamente para sí, sino al final para su propio país. Y nosotros, que vivimos aquí en Estados Unidos, llegamos a un momento donde políticamente la palabra fue secuestrada y una persona inmigrante hoy día es una persona que carece de, si se quiere, de confianza, que habla otro idioma, que es muy diferente a ti. Me estoy hablando desde el punto de vista de los anglosajones y que finalmente no tiene documentación, que no puedes confiar en él, que tiene otras costumbres y otra forma de comportarse. Y entonces se ha generado esa suspicacia. Por eso es más importante hablar de las diásporas, porque estas poseen riqueza cultural, económica e intelectual. Señor Pou, un placer. Mi nombre es Oscar Pérez. Y mi pregunta es la siguiente. El concepto de diáspora ha sido bastante discutido preestablece la creación de un elemento cultural separado. No estamos nosotros frente al peligro de pasar de ser dominicanos en el exterior, que somos los que nacimos allá, a convertirnos en una diáspora debido a lo poco que yo entiendo, conexión que existe entre la República Dominicana y la segunda y la tercera generación de dominicanos nacidos en el exterior. ¿No estamos nosotros corriendo el peligro de convertirnos en diáspora realmente? No, bueno, es una muy importante pregunta. El término diáspora si se quiere, nos engloba a todos aquellos que nos definimos como de un cierto país o de una cierta región. En el caso de los dominicanos en el exterior, tenemos que aceptar el hecho que aunque en esta República Dominicana se refieren a nosotros como son 2 millones de dominicanos, en realidad no somos 2 millones ante la Constitución Dominicana. En realidad solamente 900,000 de nosotros somos dominicanos. El otro 1.100.000 se identifica como dominicano, pero no posee ni los derechos ni si se quiere, las oportunidades que puede recibir una persona que tiene la doble nacionalidad o que por sí nació en República Dominicana. En el momento que ese otro 1.100.000 finalmente adquiera la segunda ciudadanía dominicana, podrá entonces ser partícipe de los procesos no solamente electorales, sino también de desarrollo y de inversión de República Dominicana. Siendo diáspora, sí podemos incluir todos aquellos que nacieron aquí y los que nacimos en República Dominicana. Siendo dominicanos en el exterior, realmente y constitucionalmente, solo aquellos nacidos en República Dominicana o aquellos que poseen doble ciudadanía pueden y son considerados ser dominicanos. Interesante ese punto, no lo habíamos visto así, Pou. Entonces, el concepto es, los que no tienen documentación dominicana no deben llamarse dominicanos en el exterior. Yo sé que es un juego de palabras, constitucionalmente, al igual que a manera de congresual, al momento que se definen las leyes en República Dominicana que lleven, de alguna forma, impacten a la comunidad dominicana que vive en el exterior, y reitero, el término exterior es un poco vago,
porque la dominicanidad trasciende los arrecifes del mapa que lo define. Entonces, cuando uno acepta que la dominicanidad no está sujeta al territorio que se llama República Dominicana, entonces entiendes y puedes definirte como una comunidad mucho más allá del territorio original. Para ponerle un ejemplo muy fácil, los judíos que viven en Nueva York, ¿ustedes se consideran que son judíos o son judíos en el exterior? No, son judíos. Exactamente. Así se llaman ellos. Así mismo, y está muy atado a su nación de origen, que posteriormente lograron su independencia y se llaman israelitas hoy día. Pero en sí, todos como comunidad siguen siendo judíos. Incluso la primera comunidad mundial o históricamente que se forjó como diáspora fueron los judíos. El término viene de la palabra diasporo, que significa dispersión, y es un término griego utilizado en ese momento. Conocimos a los judíos históricamente por siglos, ¿verdad? Para no decir milenios, que se trasladaban de su lugar de origen por no tener ya esa tierra definida como tierra de judíos, y se conformaban como comunidad alrededor del mundo, pero nunca dejaron de ser judíos. Mi preocupación es que los dominicanos que vivimos en territorio más allá de lo que se define como República Dominicana, es que después de la quinta generación perdamos el vínculo que nos identifica como dominicanos, y con ello el patrimonio que nosotros portamos, no solamente en la riqueza económica, sino también en la riqueza cultural y intelectual. En ese sentido, Pou, se está hablando en la República Dominicana de una reforma a la Constitución. En este momento muy casual porque, como siempre se da, un partido u otro necesita algún cambio de esta Carta Magna. Ahora bien, ¿se podría manejar esta dispersión o esta pérdida de esos dominicanos que no cuentan para el Estado Dominicano, y se podría manejar desde la Constitución en este momento, que aprovechen que la van a reformar? Totalmente de acuerdo. Mira, incluso países tan como Guatemala, que podemos decir que democráticamente y económicamente no están a la altura de República Dominicana, tienen y disponen de un reglamento que al momento que un hijo tuyo te nazca fuera del territorio guatemalteco, lo mismo sucede con el país mexicano, de inmediato se convierte adquiere la doble ciudadanía. La importancia de adquirir la doble ciudadanía es que estamos cerca de convertirnos tomemos el ejemplo de los italianos que viven en la parte norte de la ciudad de New York, en Little Italy. Cuando tú le preguntas a cualquiera de esas personas de dónde son, te dicen que son americanos o que son italianos. Te dicen que son italianos, pero tienen tres generaciones que no tienen ningún tipo de vínculo con su nación de origen. Sí, claro, guardan los componentes culturales, el hablar, la música, el paladar y la forma en la cual se comunican. Eso sí lo mantienen, pero no les sirve de nada como patrimonio a su nación de origen. Lo mismo sucede en Massachusetts con los irlandeses. Se llaman irlandeses, pero no son irlandeses, ni tampoco guardan un vínculo con Irlanda. Es mi temor que los dominicanos dentro de una o dos generaciones perdamos ese vínculo, y los que nacimos fuera del territorio República Dominicana nos seguiremos llamando dominicanos, pero no vamos a tener ningún tipo de vínculo con nuestra nación de origen, y por ende el país pierde el patrimonio que nosotros poseemos en el orden económico, en el orden cultural y en el orden, ¿por qué no?, hasta político. Nosotros vemos que en el caso particularmente de la comunidad judía, ese vínculo se mantuvo inclusive hasta cuando no existía el espacio físico de Israel. Y esa conexión con la tierra, inclusive cuando no era cosa, se mantuvo durante milenios. No estamos hablando de años, sino de milenios. La pregunta es la siguiente: tomando en cuenta la importancia de los dominicanos en el exterior o la diáspora dominicana para la función, para el bienestar económico de la República Dominicana, ¿no es casi un suicidio para la República Dominicana no comenzar a establecer vínculos y un nivel de relaciones que vaya a mantener vinculados con el futuro del país esas actuales futuras generaciones de dominicanos de segunda, tercera y cuarta generación? Totalmente de acuerdo, Pérez. Me entendiste perfectamente el mensaje. Incluso el pasado septiembre en la ciudad de Nueva York le presenté al presidente Abinader lo que es la primera Agenda Integral de Desarrollo y Cooperación de la Diáspora Dominicana y el Estado de la República Dominicana, con la intención de crear los canales no solamente de inversión, sino de participación y, por qué no, hasta de vínculo permanente.
Y eso va desde el orden de la educación, la salud, la inversión incluso, que es muy importante. Y de las remesas pudiéramos hablar media hora, porque eso se está manejando como un instrumento totalmente muerto y fácilmente pudiera determinar no solamente la estabilidad económica de República Dominicana en torno a inversión y préstamos en el exterior por los próximos 25 años, por eso es una conversación mucho más larga que pudiéramos tener. Repitiendo y reiterando el asunto del vínculo. Imagínense que todos los dominicanos o personas que se identifican como dominicanos pudieran disponer de la segunda ciudadanía de República Dominicana y tuvieran la oportunidad de decidir no solamente el futuro de República Dominicana, sino incluso la forma en la cual esta se maneja y hoy día se administra. Imagínense eso, que los que vivimos fuera pudiéramos determinar eso. Fácilmente nos estaríamos convirtiendo políticamente en el próximo Cibao. Yo soy de los que pienso que posterior al año 2028, la combinación de boleta presidencial que no lleve a un vicepresidente de la diáspora estaría mal representado y posiblemente no podría ganar la reelección. Una de las quejas que constantemente tenemos, y yo soy de los que, es que la apertura de la diáspora dominicana en la participación en el desarrollo del país es algo, ¿cómo decirlo?, altamente revolucionario. Porque el sistema dominicano está diseñado, desde su fundación hasta el día de hoy, a ser de beneficio de unos cuantos pocos. Y nosotros seremos subversivos porque esa nueva generación no está acondicionada a servirle a ciertos grupos económicos. No esa es la principal razón por la cual a los dominicanos en el exterior, independiente, a pesar de su gran aportación al desarrollo de la economía de la República Dominicana, no lo dejan participar y no le dan esas oportunidades. Totalmente de acuerdo, incluso con la plena participación de los dominicanos que vivimos fuera del territorio. En República Dominicana tuvieran que hacerse ajustes inmediatos al Ministerio Público, ajustes de inmediato a la transparencia pública, ajustes de inmediato incluso a la transparencia privada. En República Dominicana todos sabemos que existen 2 libros de contabilidad en todos los órdenes, en el orden público, en el orden privado, la empresa pública, las instituciones, en fin, el asunto del manejo de los impuestos. En República Dominicana como existen 2 libros para todo de contabilidad. Y sabemos que nosotros que vivimos en el exterior, que estamos expuestos a diferentes culturas a diario, porque yo interactúo por lo menos con personas de 9 o 10 diferentes países a diario, ¿verdad? E interactúo también en otras realidades y adquiero otras experiencias. Por eso a veces me preocupa que los dominicanos que residimos fuera de nuestra nación de origen utilizamos, si se quiere, los mismos términos y las mismas explicaciones para las problemáticas de República Dominicana, cuando en realidad tenemos otras experiencias que podemos traer a la mesa. Es decir, a veces nos prestamos para hacer caja de resonancia de lo que se dice en el país solo por el hecho populista con el cual hemos sido, si se quiere, impregnados políticamente. Y hay que eventualmente superar eso. Hay que entender que nosotros podemos tener voz propia, determinación propia, que defina y decida posiblemente, si no los próximos 20 años, el resto del siglo XXI para la República Dominicana. ¿Y cuál es el parecer de Poe en torno a lo que tiene que ver con el liderazgo que nos representa a la diáspora? ¿Entiendes tú que utilizan el eje integrador o más bien contribuyen a la dispersión? El asunto es que nosotros históricamente hemos permitido que los líderes de República Dominicana sean los que determinen quiénes son los líderes dominicanos que viven en Estados Unidos. Y eso no puede ser así. Nosotros tenemos que determinar quiénes son nuestros líderes. Ustedes muy bien saben que la varita mágica que define quién encabeza un partido, quién encabeza una organización comunitaria, a veces es designado por una persona que viene de República Dominicana o un candidato presidencial o una estructura política. Y a lo mejor estoy planteando conceptos muy, a lo mejor si se quiere, toscos para tan temprano en la mañana, o a lo mejor hasta controversiales para algunos que no quieren escucharlo. Lo que sí le digo que son conversaciones que tenemos que tener, porque nuestro patrimonio, reitero, supera cualquier designación o afirmación o validación que pueda venir de la isla. Nosotros estamos encaminados a finalmente determinar los bienes y la administración de República Dominicana y todas sus riquezas. Nosotros que vivimos en el exterior podemos fácilmente influenciar, reitero, desde el Ministerio Público hasta la conducción de la policía en República Dominicana y las leyes que se producen. Pero tenemos que encontrar una sola voz, tenemos que comenzar a repartir, si se quiere, las responsabilidades y asumir el rol que verdaderamente va acorde con nuestras riquezas. Señor Poe,
Sí, yo estoy comenzando como... Usted me está comenzando a gustar mucho. Eh, sí, como que... Aquí, déjame compartirle, bueno, escribe Amalia Abreu. Ella dice, es un suicidio. Nuestras generaciones futuras deben de tener una doble nacionalidad. Sería una gran ayuda para la economía de nuestra república. Y ella tiene toda la razón, lo que está diciendo Pou. Sí, no, pero con el señor Pou lo que estamos diciendo es lo siguiente. Señor Pou, ¿usted cree que es posible que nosotros logremos ese nivel de unidad para la creación de una agenda de la comunidad dominicana en el exterior o de la diáspora dominicana si nosotros no cortamos, aunque sea temporariamente, la dependencia que tenemos a nivel intelectual y político de los líderes de la República Dominicana y nos dediquemos a crear movimientos nuestros, políticos independientes, que sean los que vayan a seleccionar nuestros candidatos, que son los que vayan a resolver, o sea, representarnos a nosotros? Porque hasta ahora yo creo que nosotros no estamos ni siquiera seleccionando a nuestros representantes frente a las autoridades dominicanas. Así mismo es, y crea que eso no es no vaya a pensar que eso es por casualidad. Eso se está manejando desde República Dominicana, hacerte creer que somos partícipes, pero en realidad no lo somos. ¿Cómo es posible que el representante congresual no pueda ser electo por nosotros mismos? No solamente en una primaria, mucho menos hasta en un proceso de votación de eleccionaria. Los dominicanos en el exterior tenemos que superar el momento, y pensar a 20 años. ¿Dónde queremos estar si verdaderamente queremos impactar República Dominicana con desarrollo? Y no, cuando digo con desarrollo, no estoy hablando con la creación de un nuevo tren, con la creación de nuevas carreteras, con que mi pueblo sea asfaltado, en fin. Cuando digo desarrollo, digo plenamente, conceptualmente, íntegramente. Entender que incluso los mejores valores de República Dominicana, por los cuales décadas nosotros nos referíamos con ellos con mucho orgullo, como es el sudor de la frente, el peso de la palabra, la creencia en la seriedad, que si el compadre, que si el asunto de nunca negarle el agua a nadie, todos esos elementos todavía viven clara y vivamente dentro de la diáspora dominicana. A veces vemos videos que se tornan viral en República Dominicana, o vemos el comportamiento, el desarrollo de una nueva juventud que está buscando identidad, y los que vivimos en el exterior decimos, bueno, pero eso no parece la República Dominicana de antes, incluso hasta cuestionamos si los valores se han perdido. Créanme cuando le digo, los valores por los cuales se define la dominicanidad siguen vivos en la diáspora, desde el concepto democrático, y hay que aceptar que la democracia en verdad de la República Dominicana nace en su exterior, nace en Nueva York, nace con el impulso del PRD desde el mismo Nueva York. Incluso nuestro propio padre de la patria es el primer miembro de una diáspora. Es decir, Juan Pablo Duarte, cuando llega a Venezuela, por ser el primer dominicano, de por sí forja lo que es la primera diáspora. La patria dominicana es no solamente forjada, es democráticamente construida en el exterior, y hay que pensarlo de esa forma. A mí me gustaría en ese sentido, ya que abordas esa parte, Pou, como investigador de la diáspora diseminada en el mundo, ¿cuál es la realidad en las diferentes? Ya hablamos de Nueva York, vemos la fortaleza y que incluso es el soporte de la democracia para la República Dominicana y el caso de Venezuela, pero la diáspora dominicana dispersa en el mundo, ¿cuál es la valoración y cuál es la característica, así a grosso modo, de cada una, si podríamos especificar? Bueno, todavía seguimos atados por los componentes culturales que nos definen, es decir, por la forma, el timbre de voz, que es algo muy particular, la comida que comemos, la música que disfrutamos, y eso es común para todas las diásporas. Todas las diásporas guardan estrechamente los componentes de su paladar, los componentes de su comunicación y la forma en la cual celebran, especialmente con la música. Incluso hasta la fe que guardan es muy representativa de la forma que se define a una diáspora. Como dominicano, yo insisto, hay que comenzar con sostener y mantener y agilizar la segunda ciudadanía para aquellos que nazcan fuera. El vínculo hay que mantenerlo. El mundo hoy día tiene cerca de 300 millones de personas que viven fuera de su nación de origen. Y cuando digo 300 millones de personas, no estoy contando a aquellos que nacieron fuera de esa nación de origen. Es decir, en la actualidad hay personas que nacieron en un lugar y 300 millones de ellas ya están viviendo fuera. Hemos visto como en el último mes 4 millones de personas se desplazaron desde Ucrania hasta Polonia y los países que le quedan vecinos
a Ucrania. Esos acaban de conformar una diáspora sin darse cuenta. El concepto de migración está muy atado a la humanidad. Lo hacíamos antes de nosotros ser agricultores. Nosotros nos movíamos de plaza a plaza, es decir, de valle a valle, de montaña a montaña, en busca de una mejoría, pero alrededor de los recursos naturales y la comida que podíamos acceder. Hoy día eso no ha cambiado mucho. La mayoría de las diásporas se desplazan por necesidad, otras, claro, por presión política, pero en su gran mayoría es por intervenciones del medio ambiente. Es decir, que tienen que recurrir a otro terreno porque un río se creció, porque hubo una tormenta que devastó todo, o por un volcán, pero en fin, reiterando el concepto de los dominicanos en el exterior. Mientras guardemos esos aspectos culturales que nos definen y los valores originales de los dominicanos en República Dominicana, vamos a seguir siendo dominicanos. ¿Y cuál sería, Pou, la recomendación para el Estado, para el gobierno dominicano, desarrollar esta estrategia para nacionalizar a los dominicanos que han nacido fuera del territorio, justamente para dar el traste con esa realidad que tú estás planteando? La idea que no sea que yo como ciudadana que parí aquí y que quiero ahorrarme los $10 al llegar a la República Dominicana para que mi hijo vaya yo y lo nacionalice, no, sino que sea una jornada de parte del Estado Dominicano viendo y visualizando las generaciones y la perpetuidad de los valores dominicanos, tanto allá como aquí. Mira, para que la cifra se pueda lograr en 10 años y que todo dominicano nacido en el exterior pueda adquirir la segunda ciudadanía, o sea, la ciudadanía dominicana, tienen que juramentarse por lo menos 30,000 personas mensualmente. Es decir, a diario deben de estar procesándose por lo menos 1,000 personas. Entonces, de eso en verdad lo que tiene que salir es un sistema, y el sistema es que naciendo tu hijo, tú puedes ir a cualquier consulado y en menos de una hora pueden entregarte un pasaporte y un certificado de identidad para esa cría recién nacida. El asunto es agilizar el proceso inicial de alcanzar a todos aquellos que nacieron fuera que no lo tienen, y segundo, asegurar que todo aquel que nace fuera de inmediato pueda conseguir su doble ciudadanía. Es una responsabilidad no solamente del país, económica, ¿verdad? Y para los futuros gobiernos también, sino también es una responsabilidad ante la Constitución y la misma independencia de República Dominicana. Wow, pero están siendo bien irresponsables con los dominicanos en el exterior, Pou, porque no se cumple nada de eso. Hasta que uno no lo piensa. Es decir, cuando yo tengo estas conversaciones con personas, modestia aparte, siempre llegan a la conclusión: nadie había hablado así, porque esos temas no se están tocando así. Nos estamos perdiendo en el ruido del asunto y no estamos viendo la realidad que nos está pasando por frente. Es decir, la Constitución de la República Dominicana establece que debe ser parte de la gestión que nos rescaten a los dominicanos nacidos en el exterior. Sí, porque es que tú no quieres rescatarnos. Por eso tú no, tú estás viejo ya. Por eso es que mi insistencia de que la dominicanidad... Por eso es mi insistencia que la dominicanidad no se sujeta a los arrecifes que definen la isla de Española. Cuando uno entiende que la dominicanidad trasciende eso, entonces hay que entender que con ello tienen que venir responsabilidades no solamente constitucionales, sino gubernamentales al otro. Pero en el caso particularmente de la República Dominicana, la relación, creo que con otras diásporas ha sido... por ser una diáspora tardía, digamos, que se ha creado en los años recientes, ha sido una diáspora como en que la relación cultural ha sido de dos vías, donde nosotros hemos influenciado a la República Dominicana culturalmente al mismo tiempo que nosotros seguimos siendo transportistas de la dominicanidad en el exterior. ¿Cómo nosotros podremos definir ese tipo de comunidad donde las relaciones no son una parte genera y la otra recibe, sino donde ambas es una avenida de dobles vías, donde ambas intercambian? Porque muchos de los movimientos musicales que también en República Dominicana últimamente, inclusive cierto tipo de comportamientos, es tratando de imitar lo que nosotros hacemos acá. ¿Cómo se definiría ese tipo de relación? Miren, el orden cultural es un poco más complejo porque hay ciertos elementos de la cultura dominicana que van desde el gagá hasta los palos, hasta la celebración de los mismos carnavales, que son muy, si se quieren, muy propios territorialmente. Es decir, no pudieran mantenerse ni sostenerse. Se pueden celebrar fuera del país, del territorio, pero sostenerlo a largo plazo es muy difícil. Ahora, componentes como el merengue, yo les puedo decir que el merengue está más seguro en el exterior de República Dominicana que lo que está actualmente dentro del país.
Entonces, viéndolo desde el punto de vista del compartir y permear, si se quiere, ambas, la cultura del país, ¿verdad? Con nuestras experiencias externas, es parte de la evolución del dominicano. Nosotros no somos los mismos del inicio del siglo pasado y no seremos los mismos del inicio del siglo que viene. El dominicano es un ente evolutivo, pero vuelvo y reitero, sus valores, si se quiere, autóctonos o sus valores por los cuales siempre se le ha definido, son muy propios de sí. Y reitero por eso que el dominicano viene al exterior a trabajar. Es una palabra que ha estado siempre atada a los dominicanos, ya sea aquí, o como dicen en Dominicana, o en Pekín. Nosotros somos personas de palabra, de peso, de responsabilidad, de sudor en la frente, de compartir y tener compasión con el vecino, el vivir en comunidad. Todos lo sabemos, todos nos criamos en una sociedad donde el vecino tenía derecho a llamarle la atención a un hijo de uno. Eso es culturalmente importante y definitorio de lo que es la dominicanidad. Nosotros nunca hemos pensado como individuos. Yo sé que en las últimas décadas ese es el perfil que se ha extendido, piensa en ti y en nosotros después, pero en realidad muy dentro de nosotros. Nosotros siempre hemos pensado como comunidad. Si no estamos bien todos, no está bien uno. Pau, a mí me gustaría como retomar un poquito. ¿No será entonces esa la causa de... Dijiste en principio que Nueva York es el escenario y es el fortalecimiento de la democracia. Incluso hay que reconocerlo en medio de esta pandemia. Somos parte del soporte de la economía nacional. Claro. Pero la idea del gobierno tras bastidores no será esa, es decir, no aplicar la doble nacionalidad a menos que no se necesite. Quiero decir, que yo sepa que esa persona es un voto seguro para mí. Y desarrollar una política abierta con el soporte democrático que hay aquí, que pueden cambiar, ¿no? Escenarios, tanto en la República Dominicana como aquí. ¿No sería esa parte de la dinámica del gobierno o de los estados que han estado, de los gobiernos que han estado, para no dar apertura, como debe ser constitucionalmente, al rescate de esos muchachos que nacieron aquí en Estados Unidos y en otras partes donde estamos diseminados los dominicanos? Así mismo es, darle lo suficiente como para sentirnos partícipes, pero nunca lo suficiente para determinar, definir o decidir los destinos de República Dominicana. Estás muy clara con tu planteamiento, incluso fijo por eso la importancia de la doble ciudadanía. Y insistir y echarse adelante esas ideas. Y si en algún momento hay que hacer una huelga de remesas, puede hacerse una huelga de remesas. Ahora, las remesas en República Dominicana ni se están utilizando correctamente. Las remesas en República Dominicana lo que hace es que convierte a nuestros familiares en intermediarios entre un producto y un servicio. En cualquier otro país esas remesas pudieran ser titularizadas y ser capaces de capitalizar un fondo fiduciario para la diáspora. Pudieran fácilmente ser titularizadas y utilizarse a favor de, si se quiere, de apalancamiento para préstamos internacionales y de ellos recibir unos intereses mucho más favorables para el país. Si incluso no solamente titularizarla, incluso el mismo manejo de los flujos bancarios, reduciéndole la velocidad a unas transferencias de remesas hasta llegar a República Dominicana sin impactar a quien le envía y sin impactar a quien las recibe, fácilmente pudiera gestionarse riqueza en República Dominicana. Pero ahora mismo, per se, cada vez que me definen a mí, que somos 2 millones y mandamos 10.000 millones. Yo no soy cifra, ni creo que ustedes tampoco. Nosotros somos un cuerpo pensante, una comunidad llena de riqueza y de mucho potencial. Y reitero, no estamos lejos de convertirnos en el próximo Cibao. Nosotros fácilmente podemos determinar no solamente el patrimonio de los próximos 20 años, sino el patrimonio existencial de República Dominicana, desde la democracia hasta su economía. Yo no he visto muchos estudios sobre el impacto real económico de la diáspora dominicana en la economía del país, pero la cifra que siempre se tira al aire es la de las remesas. Pero la remesa es el monto contabilizado a través de las compañías que hacen las remesas. Pero nunca no se toma en cuenta la cantidad de lo que nosotros llevamos a mano, lo que mandamos con amigos, o lo que se manda a través de los paquetes y todas esas cosas. La pregunta es la siguiente: ¿a cuánto usted cree que considera que si hacemos un estudio profundo, a cuánto llegaría la contribución de la comunidad dominicana en el exterior al desarrollo del país? Mira, como se está haciendo ahora mismo, sin canales de inversión, yo creo que fácilmente
es el 50% representativo de lo que ya está sucediendo con las remesas. El 73% de las remesas terminan en el sector informal, es decir, terminan en un barrio o en un pueblo y se utiliza, reitero, para el pago de servicios o para la compra de productos. Claro que eso impacta la microeconomía y entendemos perfectamente su necesidad y su rol, pero como instrumento bancario, las remesas fácilmente puede desligar a República Dominicana de compromisos innecesarios internacionales con préstamos de las principales fuentes de financiamiento, como lo son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el mismo BID. Entonces, por eso digo que es un instrumento que no se está utilizando correctamente. Lo segundo que puedo fijar es que está muy pendiente a cuánto enviamos, si supieran cuánto ganamos nosotros aquí. Solamente en salario en los últimos años, para decir el último año, para tomarlo como referencia, los dominicanos en el exterior adquirimos solamente en salario cerca de 100.000 millones de dólares, solamente en salario en un año fiscal. Y eso es sin citar la capacidad crediticia que tenemos cada uno de los dominicanos en el exterior y nuestro potencial ahorro dentro de la banca de los Estados Unidos, que supera ya los 5.000 millones de dólares. Entonces, las riquezas que pudiera aportarle los que vivimos en lo que ya se le llama el exterior, trasciende cualquier impacto que pudiera generar las remesas. Nosotros, reitero, si se crean los canales de inversión correctos, a través de a lo mejor bonos de la diáspora, que es un planteamiento que he hecho y le hice al presidente de la República. Imagínense que nosotros pudiéramos invertir en asuntos como, y reitero, para poner un ejemplo, un tren desde la capital hasta Puerto Plata, totalmente auspiciado por los dominicanos en el exterior a través de bonos de la diáspora, que pudieran pagarnos a nosotros por invertir en República Dominicana y todavía le sale más barato al Estado dominicano emitir esos bonos que lo que pudiera salir a buscar un préstamo en el exterior. Nosotros, cuando uno viene a tocar el tema es tan largo y tan profundo, pero hay que tocarlo con seriedad, con pulcridad y con mucha transparencia. Vamos a extender la invitación, Rodolfo, para que estos temas, sobre todo esto que tienen que ver con remesa, como cómo los dominicanos en el exterior podemos ser parte, no solamente para el envío, sino también como accionistas, como tú estás señalando. Creaciones de fondos de inversión. Exactamente. Entonces, te invito, de verdad, te invitamos como Levántate New York para que nos acompañes, no muy tarde, sino pronto, para que abordemos ese tema de las remesas, porque mucha gente no está educada en ese sentido. Creemos que con enviar los dineros a la República Dominicana, nuestra familia va a estar conforme, va a comer y va a subsanar los servicios que tiene, pero no lo vemos así como lo está planteando en este momento e invitamos formalmente para que nos acompañe, para que hablemos específicamente de las remesas y cómo podemos ser socios de nuestro Estado dominicano, ¿verdad que sí? Que nos inviten, que nos digan algo. Y claro, con mucho gusto, siempre a la orden. Bueno, agradecer la participación de Rodolfo Pou con nosotros esta mañana en Levántate New York. El mensaje final, Rodolfo, para que entonces coordinemos para la participación y que hablemos solo de remesas en ese momento. De inversiones. De inversiones. Bueno, el tema de inversión es bastante amplio. Le agradezco la invitación para una próxima oportunidad y siempre me gusta cerrar todas mis conversaciones con una frase. La nación que sueñas aún existe.